Hola hermanos, muy buenos días. Acá tengo el placer de estar sentado con un gran politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Él es Jesús Tovar y tenemos la gran suerte que es uno de los principales pilares también del Partido Morado. Y bueno, vamos a aprovechar aquí la presencia de él en Cusco para un poco hablar de un tema tan importante como es la democracia, ¿no? Jesús, nosotros promulgamos fundamentalmente dentro del partido lo importante que es alcanzar el estado de bienestar, de calidad de vida, ¿no? Sin embargo, ¿no? La situación actual nos muestra que el, en el Perú el concepto de democracia en términos de integración, en términos de participación, en términos de corrupción, ¿no? Tanto este flagelo que tanto nos atañe a todos los peruanos, en términos de discriminación y fundamentalmente de desigualdad. ¿Cómo podemos dentro del Partido Morado, y cuál es el concepto que tú tienes dentro del Partido Morado para incluir a la democracia como la base, uno de los pilares fundamentales para la base de un Estado de Derecho y por ende un Estado de bienestar y felicidad? Bueno, ante todo, mucho gusto, Zaire, de conversar contigo. Estoy muy emocionado y contento de estar en el Cusco, el ombligo del mundo, y además teniendo a una composición partidaria sumamente fuerte en el sur del Perú y específicamente en el Cusco. Y me da mucho gusto ahora poder conversar de la Bienvenido política. y por favor, me encantaría escuchar eso, ¿no? Porque mira, tú ya ves, hay estudios del Perú, por ejemplo, que muestran que aquellos lugares donde el Estado es más sólido, donde el Estado llega efectivamente, ¿no? El ingreso per cápita de las familias es mayor y por ende de alguna manera ese indicador que de alguna manera creo que es importante para correlacionarlo con la calidad de vida, ¿no? Es mayor, ¿no? Pero en el Perú hay muchos lugares donde el Estado llega poco y hay muchos donde no llega y la sensación de ser un ciudadano de tercera, cuarta clase y por ende pasar a ser parte inclusive de una economía sumergida, no ser parte del sistema es grandísima, ¿no? ¿Cómo superar esos Mm. retos? Sí, en primer lugar, tratemos de distinguir dos elementos, van juntos, dos elementos, podríamos llamar condición necesaria y condición suficiente de lo que es la democracia. La condición necesaria, también llamada mínima, procedimental, formal, liberal, es que hay elecciones. Elecciones competitivas, es decir, que haya más de un partido y que el partido ganador llegue al poder y ganador en el término de conseguir la mayoría de votos. Entonces, esa es una condición muy importante de donde partimos de ser una democracia. Y México es una democracia. Ahora, desde hace desde 1978 empieza lo que se llama la tercera etapa de la democracia. Yo le llamo en mis investigaciones la tercera ola de la democracia. Es decir, muchos países, y especialmente en América Latina, empiezan a cumplir ese primer requisito, las elecciones, elecciones competitivas. Necesario, más no suficiente. Más no Correcto. suficiente. Y Muy bien. entonces, efectivamente, la segunda condición es la condición suficiente donde la democracia tiene que tener otros elementos más. Por ejemplo, que haya Estado de Derecho, es decir, que se cumplan las leyes. ¿No? Tú sabes, hay que en Perú el grado de impunidad está cerca del Efectivamente, 97%, efectivamente. ¿no? Es decir, de cada 100 criminales, solo 3 van a ser atrapados o juzgados y 1 o 2 van a ser sentenciados. Eso no es un buen Estado de Derecho, es un débil Estado de Derecho. Eso es un aspecto. También hay otros elementos procedimentales para una democracia mejor, ¿no? Ya no solamente que sea democracia, sino que sea una buena democracia, que por ejemplo los poderes públicos se contrapesen, se vigilen, se rindan cuentas, el Poder Judicial que esté fiscalizando al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, y mutuamente. Eso se llama los contrapesos de poderes. En términos, la palabra inglesa es a la accountability horizontal, ¿no? La rendición de cuentas también se puede decir. Bueno, esos son elementos que hacen una mejor democracia. Pero hay un elemento más que tú lo acabas de mencionar, Saif. Se trata de la vida de las personas. La Exactamente. democracia debe proveer ciertas posibilidades. Julio Guzmán dice, oportunidades para que la gente pueda vivir mejor. ¿Qué cosa es vivir mejor? Tener una buena atención en salud, tener una buena educación pública, tener servicios al alcance de las mayorías, servicios básicos, agua, luz, incluso el propio medio ambiente que no esté contaminado.
Entonces, ese segundo aspecto de la democracia es lo que podríamos llamar ya no los procedimientos, sino los contenidos de la democracia. Entonces, el Partido Morado se define programáticamente como democrático, no solamente porque va a buscar a llegar al poder por la única vía que es posible, que es a través de las elecciones, sino porque va a brindar a los ciudadanos una mejor calidad de vida. Correcto, Jesús. Y esa mejor calidad de vida la podemos ver obviamente en términos de ciertos indicadores, ¿entiendes? Porque lo importante es, más adelante, es cuantitativamente poder medir realmente cuáles son los avances y cuál es el proyecto específico, ¿no? Y qué resultados debe tener el proyecto específico morado. Y dentro de estos indicadores, ¿tú cuáles consideras, por ejemplo, que podrían ser unos indicadores importantes para medir la felicidad y la calidad de vida dentro del punto de vista de los morados? Me encanta, Zairi, que conversemos en tu calidad de físico, porque los de ciencia dura piensan en números, piensan en indicadores, y ese es un elemento relevante para interpretar la realidad. Dar algunas cifras, demostrar lo que queremos decir con algunos hechos. Y nosotros los científicos trasladamos esos hechos a indicadores. Bueno, yo no pretendo medir la felicidad, aunque sí hay indicadores que miden la felicidad. Por ahora lo que pretendemos medir, y lo hemos hecho en un estudio que se ha publicado por IDEA Internacional con el profesor Morlino, pretendemos medir la calidad de la democracia. Es decir, cuán buena es una democracia. Solo se puede medir cuán buena es una democracia, en primer lugar, si es una democracia. Cuba no es una democracia, es que no podemos medir si es buena o no esa democracia. Simplemente no es democracia. Actualmente en Perú tenemos, de los 20 países, 16 democracias. Es decir, podemos medir la calidad de democracia en estos 16 y no en los otros 4. En América Latina. Y el Caribe, entiendo yo. No, el Caribe no. Solamente América Latina. Solamente América Latina. Hay algunos países latinoamericanos que están en el Caribe, ¿no? República Dominicana, Haití, el propio Cuba. Entonces tenemos 20 países de América Latina. Dentro de estos 20 países no son democráticos hay Cuba, en primer lugar, Venezuela, Haití y Nicaragua. Entonces nuestro estudio ya no abarca a esos países. Ahora, ¿qué significa entonces medir la calidad democrática? En el resultado tenemos países de mala calidad democrática, donde cumplen el requisito mínimo, pero la gente no vive bien, ¿sabes? Correcto, somos completamente... Sin embargo, por lo que puedo entender, es muy importante para alcanzar la democracia poner la cancha plana, como Julio Guzmán permanentemente nos indica, y eso significa darles posibilidades a las personas para buscar justamente esa equidad, ese punto de partida igual. Obviamente no el punto de llegada, pero sí el punto de partida, y eso se plasma en educación, en políticas públicas, salud, etc. Te comento, Sai, sobre esos indicadores de la calidad de la democracia, ya que me preguntas sobre este tema tan importante de medición de la democracia. Tenemos 8 indicadores de la calidad de la democracia. Más tarde voy a hacer una clase con el diplomado que se ha organizado con la universidad en el Cusco, y ahí voy a desarrollar un poco más estos indicadores. Te digo muy rápidamente, se mide, por ejemplo, el Estado de Derecho. ¿Cuánto tenemos un Estado de Derecho? Y los elementos cualitativos los trasladamos a elementos cuantitativos, ¿no? Lo medimos de 1 a 10, por ejemplo. Esa es una variable medida a través de un indicador. Los siguientes indicadores son, por ejemplo, medir los equilibrios de poderes, es decir, la rendición de cuentas entre los poderes del Estado. A veces estos poderes se vuelven cínicos, cómplices, se roban y el otro se hace el ciego, el sordo, el mudo. Ese es otro. Medimos también la rendición de cuentas vertical, que es lo que se conoce como elecciones. Hay elecciones mejores unas que otras. Finalmente, en la parte procedimental vamos a medir la competencia. No solamente hay competencia en las elecciones, sino también en las asociaciones civiles y en los partidos. Podemos ver democracias donde el nivel de competitividad interna dentro de los partidos es muy bajo. Por ejemplo, el PRI en México, el Partido Justicialista en Argentina. Es decir, ahí no hay elecciones internas, todo se decide desde arriba. Perfecto, Jesús. ¿Qué opinas tú, Jesús, con respecto al peso político que debe tener la participación ciudadana en una democracia? Ese es otro de los indicadores. Medimos la participación. La participación mínima es la electoral, pero la gente puede opinar,
puede marchar, puede hacer peticiones, puede de distintas, integrarse a organizaciones sociales y políticas, de distintas maneras participar. Una mejor democracia es cuando la gente participa más. Esa es una dimensión. Pero las que me interesa destacar son lo que se llaman las dimensiones medidas por variables sociales. Medimos en primer lugar en la parte de contenidos la variable igualdad, ¿no? Y hay distintos elementos internos, subdimensiones dentro de la dimensión igualdad, y por ejemplo en América Latina la democracia es uno de los malos resultados que ofrece en general. Algunos países más malos que otros. Nosotros tenemos una gran desigualdad. Y el otro elemento de contenido que medimos dentro de estos indicadores de la calidad de democracia es la libertad. A través de estudiar las libertades civiles, las libertades sociales, las libertades organizativas, de pensamiento, etc., agarramos un indicador. Entonces, para redondear mi respuesta a tu pregunta, esos son los indicadores por los cuales medimos cuán buena es una democracia en América Latina. Fantástico, Jesús. Jesús, quería comentarte también, y me gustaría escuchar tu opinión al respecto. ¿Cómo podrías relacionar tú la democracia, por ejemplo, en nuestro país, o la constructiva democracia, porque estamos en un proceso de construcción democrático, ¿no? Relacionada, por ejemplo, con la productividad de las personas, con la capacidad que tienen las personas de producir, obviamente, cosas de calidad, obviamente, que respondan a una educación de calidad? ¿Cómo mezclamos la calidad en la democracia? Porque entendemos nosotros que democracia también es tener la posibilidad de elegir, pero también la posibilidad de vivir de una manera correcta. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Estado me ha dado, o el Estado, o la sociedad me ha dado las herramientas necesarias para poder yo salir adelante dentro de mi sociedad. Muy interesante tu pregunta. Esto nos lleva a vincular otro tema distinto a la democracia, pero que está indudablemente vinculada. Vamos a hablar ahora de economía y política. La democracia es un fenómeno de la política y tú me estás hablando entonces de un aspecto de la economía que tiene que ver con nuestra productividad, con nuestro crecimiento económico, si lo vemos de manera macro, ¿no? Y ahí hay dos maneras de verlo, querido Zairi. En primer lugar, ver si es que el crecimiento económico, que es la suma de las diversas productividades individuales, favorece o no a la democracia. Es decir, si es un buen indicador el PBI, por ejemplo, per cápita, para más o menos ver si la democracia es alta o es baja, ¿no? Esa es la segunda posibilidad de verla. Correcto. Es decir, algo así como el huevo y la gallina. Es decir, si es que la economía, el crecimiento económico, es una causa de una buena democracia. La segunda manera de verlo, Zairi, es si la democracia es una causa del crecimiento económico. Okay. O sea, ¿cómo lo ubicamos en términos de variables? Hablando ya más científicamente, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? Y ambos se han hecho muchos estudios. Quisiera referirme a un tipo de estudios. Es decir, ¿cuáles son los rendimientos económicos de la democracia? Es decir, donde la variable independiente es democracia. Es decir, la democracia causa crecimiento económico que luego se va a traducir en bienestar de las personas, en empleo de los ciudadanos, y entonces se han hecho muchos trabajos en los últimos, no mucho tiempo, Zaire, estamos hablando de este siglo, básicamente es el profesor de la Universidad de Nueva York, Adam Przeworski, que ha hecho trabajos que han estimulado a un conjunto de politólogos para vincular economía y política, para vincular economía y democracia y crecimiento. Correlacionarlos, ¿no? Correlacionarlos. Los resultados son bastante complejos. El primer resultado es que un tipo de democracias, las democracias que ya están consolidadas, arroja un gran crecimiento económico. Es decir, hay una parte de las democracias, las más asentadas, que tiene buen crecimiento económico. ¿Y esas democracias, Jesús, permíteme preguntarlo, tienen estados sólidos, consolidados, o son estados débiles? Una buena democracia sí debe tener un estado consolidado. Es decir, el Estado debe estar presente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un elemento de la calidad democrática es el Estado de Derecho. ¿Y quién es el que hace cumplir la ley? El Estado. Es el único que puede hacer cumplir la ley. O sea, por lo que puedo entender, es muy importante que para consolidar la democracia tengamos estados muy consolidados también. Sí. Y un Estado consolidado no es un Estado burocrático, grande, le llamaba Octavio Paz un ogro.
un monstruo, le llamaba ogro filantrópico. Era como un monstruo, pero buena gente, que quería ayudar a los demás, pero era muy ineficiente. ¿Ah? Hay estados grandes, costosos, burocráticos, pero en el fondo muy ineficientes. Correcto. Y hay estados pequeños, pero muy poderosos en el sentido de que hacen cumplir la ley y están en toda la estructura nacional. Están presentes en todas las localidades y se rigen, entiendo yo, por lo que mencionas, por el principio de calidad. Son estados de calidad, es decir, eficientes, eficaces, pertinentes, o sea, se hacen presentes en el momento adecuado. Y sensibles. Y Y sensitivos. Eso se llama, esa es una dimensión de la calidad de la democracia que se llama, es una palabra inglesa, Zaire, a veces no logramos traducir los términos ingleses del todo el castellano, que se llama responsiveness. Lo castellanizamos y le llamamos responsividad. Es una de las dimensiones de la calidad de la democracia, de contenido. ¿Qué es la responsividad? Es la capacidad del Estado de responder a las demandas sociales, de ser sensible con las mismas. Es decir, primero de recibirlas, de atenderlas y luego de resolverlas, porque tú puedes recibirlas y finalmente encarpetarlas, ponerlas debajo de la alfombra. Entonces, hay una presencia del Estado, no solamente para hacer cumplir la ley, sino para atender demandas ciudadanas. Y Jesús, justamente en el tema, mencionaba fuera de cámaras contigo, que hay demandas que pueden ser objetivas y otras subjetivas. Exactamente. ¿Cierto? Pero es muy importante para que el Estado pueda para adelante planificar y dentro de esa planificación generar una etapa de priorización que conozca la realidad realmente de sus zonas. ¿Qué opinas al respecto, por ejemplo? Has introducido una palabra que tiene mucha historia en el gobierno y también en la ciencia. Planificación. ¿No? La planificación es uno de los instrumentos centrales desde la fundación de los estados modernos, pero luego adquirimos la fama. Adquirimos la fama porque algunos de los estados hicieron revoluciones de índole radical, estamos hablando de la Unión Soviética, de China, y suprimieron el mercado. Y la única manera de lograr distribuir los bienes sin mercado es que el Estado lo haga todo. Y eran monstruos planificadores. Eran ejercicios de planificación donde finalmente tenían que calcular cuánto de pan iba a comer la gente al día siguiente. Los zapatos, cuál es la medida de los zapatos, y eso arrojaba mucha es una medida excesiva de plan. Y eso ya le dio mucha mala fama a la planificación durante muchos años, pero una mala fama que no era justa. Es decir, siempre un Estado tiene que planificar, tiene que tener datos de quiénes son sus ciudadanos, qué quieren sus ciudadanos. Entonces un Estado sí, y luego vinieron estados frente a la reacción de los estados comunistas, donde grupos políticos decían, el Estado debe ser pequeño, no debe planificar, debemos dejar muchas de las decisiones a los actores del mercado, a las empresas, y eso también trajo pésimas consecuencias. Las ciudades crecieron desordenadamente, no había una coordinación entre los actores. Libre mercado y ausencia del Estado. Exactamente. Correcto. Y eso origina muchos caos. Por ejemplo, lo que se llama las fallas del mercado, crece la contaminación y nadie frena la contaminación, ¿no? Entonces, y las empresas no se quieren ocupar de esto que se llama una externalidad negativa. Yo produzco, ¿por qué me van a estar impidiendo producir? Pero usted, señor, contamina, sí, pero si yo no produzco no voy a dar empleos. Entonces se genera muchos problemas en el crecimiento económico de los países que tienen estados débiles. ¿Cuáles? Nosotros, los estados latinoamericanos. Dentro de los estados latinoamericanos hay algunos peores que otros. ¿Cuáles son esos peores? Perú. Efectivamente. Entonces, como conclusión aquí podríamos indicar, Jesús, que nos hace falta un Estado consolidado, pero que acompañe permanentemente, ¿no?, a su sociedad. Exactamente, pero a su vez que tenga una capacidad para hacer participar a los diversos agentes de la sociedad. Los ciudadanos en el plano individual, pero también actores como los empresarios, como nosotros, los académicos, cómo nos mete a un proceso de participación pública que debemos tener una dimensión ciudadana dentro de nuestras tareas que a veces nos encierra mucho a ti en tu laboratorio y a mí en mi oficina, pero debemos tener una función pública. El Estado es el que debe reunir a diversos actores, es lo que también es un término inglés que se ha traducido en castellano que se llama gobernanza. Hacer participar a los diversos agentes para lograr ponerlos de acuerdo. ¿En qué ponernos de acuerdo? En ciertas metas nacionales. Tú y yo
Podemos llegar a un acuerdo con campesinos, con sindicatos, con empresarios y decir, por ejemplo, queremos que no haya delincuencia, ¿no? Queremos que se respete la ley, ¿no? Queremos, todos vamos a querer, no sé quién no lo quiera, incluso los empresarios que contaminan también van a querer aire libre, ¿eh? Aguas limpias. Entonces podemos ponernos de acuerdo y cada uno podría dar una cuota, nosotros en hacer alguna propuesta técnica, científica, y eso se hace a través del Estado. El Estado es el que debe coordinar a esas personas para poder llegar a estas metas nacionales. Primero, Zaire, ponernos de acuerdo en esas metas nacionales. Efectivamente, correcto, ¿no? Entonces, un poco tomando el principio de reciprocidad, si queremos que la gente se comporte bien dentro de una sociedad, de alguna manera el Estado también tiene que hacer una presencia importante y permanente y hacer fundamentalmente que la gente no se sienta abandonada, no se sienta sola, sino que se sienta realmente bien representada, ¿no? Con un Estado sólido y fundamentalmente presente en todas las localidades de nuestro país. Dices una palabra clave también. Qué bueno conversar contigo, que apuntas una agenda muy interesante de conversar. Hablas de reciprocidad. Nosotros los ciudadanos en un momento moderno nos hemos involucrado mucho en un estilo de vida individualista, lo cual no está mal, ¿no? Cada uno forja sus sueños, sus ambiciones, su propia agenda de trabajo, pero vivimos en sociedad. Y sin perder de vista las instituciones, Sí. ¿no? Que al final son una muestra colectiva del comportamiento humano. Pero ese es el punto que quisiera destacar. Sí, somos individuos, tenemos nuestras metas personales, pero vivimos en una sociedad. Y esas metas de algún modo tienen que ajustarse a las metas de los demás. Y Perú, otras grandes naciones como México, han tenido enseñanzas históricas de muchos siglos sobre esto que es la reciprocidad. Es decir, sí quiero vivir bien, sí quiero cumplir mis sueños, pero eso pasa por permitir que otras personas cumplan sus sueños. ¿Y cómo se logra eso? A través de mecanismos de reciprocidad, a través de solidaridad. ¿Cómo se logra esa solidaridad? Yo creo que un elemento fundamental es introducir a través de la democracia lo que se llama la conciencia cívica. Una conciencia cívica produce buenos ciudadanos. Hace un momento te dije que íbamos a medir la democracia, buenas democracias, malas democracias, democracias regulares. También podemos medir a los ciudadanos. Hay malos ciudadanos, regulares ciudadanos y buenos ciudadanos. ¿Qué es un buen ciudadano? Un buen ciudadano, por ejemplo, es aquel que participa en política. Es aquel que vincula sus intereses personales con los intereses de los demás. Es aquel que es sensible con sus vecinos. A veces en una sociedad muy moderna no sabemos quién vive al lado y se puede estar muriendo y ni nos enteramos, ¿no? Nos hemos encapsulado. A veces la tecnología, el internet ayuda a este aislamiento. Entonces, a través del partido, pero ahora en un plano académico, es importante que un país se desarrolle, sea una buena democracia, porque tiene también buenos ciudadanos. ¿Los buenos ciudadanos nacen? No, los buenos ciudadanos se hacen. ¿Quiénes contribuyen a que las personas sean buenos ciudadanos? La familia, la escuela, pero también el Estado. El Estado puede contribuir para proponernos valores comunes, para desarrollar cierta cultura que algunos países la tienen más fortalecida, como el hecho de la reciprocidad, ¿no? Nuestra cultura inca, la civilización inca enfatizaba eso. Ese es un valor que sirve a la democracia, ¿no? Ser sensibles con los demás. Vivir en democracia, entiendo entonces, Jesús, es vivir en respeto con los demás y en armonía con el medio ambiente. Sí, mucho respeto, y no solamente el respeto en no molestar, no ofender. Creo que la palabra clave más profunda es no discriminar. No discriminar, pero también no solamente en el hecho de no discriminar, sino de establecer vínculos de cooperación. Es decir, ayudar a los demás. ¿A quiénes tendríamos que ayudar preferencialmente? Y esto nos lleva también a una corriente católica religiosa, a los que menos tienen, a los que necesitan de nosotros. Quizás la academia, para ti, para mí, nos ha brindado un espacio para no tener preocupaciones tan urgentes en los niveles básicos de la sobrevivencia, la casa, la comida, pero otra gente no tiene para comer. Definitivamente, estamos viendo un país
absolutamente asimétrico en términos económicos, políticos y sociales. Mucho. Y esa, justamente la idea fundamental de nosotros como Partido Morado es acabar con esas asimetrías, poner la cancha plana y darle igual de oportunidades a todo el mundo para que el Perú comience a crecer de una manera sostenible. Sí, otra vez tocas otro tema central, o sea, desigualdad. Nuestro país lamentablemente es muy desigual. ¿Cuánto se mide la desigualdad? Indicadores, ¿ah? Temas cuantitativos muy caros a nosotros. El 1% de la población se lleva el 50% de la riqueza nacional. Imagínate. El 1%. ¿Ah? Y el 10% más pobre de la población solo le toca el 1% de la riqueza. Eso es un grado de desigualdad absolutamente pasmoso, inmoral. Efectivamente. Ahora, el Estado se preocupa de eso, lo hace de alguna medida a través de lo que se llaman las políticas sociales, pero a veces una política social mal enfocada, lo único es que le da de comer y simplemente reproduce la pobreza. Es decir, le ayuda asistencialmente para que no tenga hambre hoy, pero va a tener hambre mañana. Efectivamente. Entonces, eso es un tema que nos preocupa, cómo el Estado no logra superar la pobreza, ¿no? Tiene políticas sociales, pero no son efectivas. Efectivamente. Entonces, quedamos también que las políticas públicas no responden realmente a los requerimientos sociales como deberían ser. Hay que modificarlas, hay que mejorarlas y lógicamente esto tiene que pasar también por un conocimiento general de la realidad nacional en todos los más mínimos espacios de nuestro país. Bueno, Jesús, agradecemos la presencia tuya aquí en Tierras Incas. Espero que frecuentemente nos estés visitando. Yo también. Y te pido por favor que te dirijas a toda la comunidad morada, que ya no es una ola morada, esto es una avalancha morada, ¿no es cierto? Que realmente va a cubrir de morado este país porque Perú lo requiere. Por favor, las cámaras son tuyas, Jesús, un mensaje a nuestra comunidad morada. Sí, muchas gracias, familia morada. Quisiera manifestarles lo que en mis viajes desde México, vengo una semana cada mes, a veces un poco más frecuentemente, he encontrado en mis recorridos, no solamente por Lima Metropolitana, una gran ciudad, una megalópolis, sino en todo el Perú. En primer lugar, encuentro una estructura nacional del Partido Morado, es decir, comités morados en la selva, en la sierra, en la costa, en el norte, en el centro, en el sur. Creo, a mi criterio de politólogo, que somos el único partido nacional existente. El otro partido que se arma en periodo electoral y a través de prebendas, de clientelismos, de recursos que no se sabe de dónde provienen, pero son muchos, es el partido de Fujimori. Nosotros no cobramos, no damos dinero, es simplemente el aporte personal y la convicción de cada uno de los militantes por transformar el Perú. Entonces, hermanos morados, hemos construido una gran familia que se llama Partido Político Nacional, el Partido Morado. En segundo lugar, comentarles que a través de las conversaciones de los diversos colegas académicos, el propio nuestro líder Julio Guzmán, estamos en el proceso de construcción y consolidación de nuestra ideología. Recuperar los talentos, hacer la cancha plana, tener una democracia de mejor calidad, ser sensibles con las demandas de los demás, tener mucho respeto y sobre todo fomentar las libertades, no solamente internas, sino de los ciudadanos del Perú. Entonces, ese es un elemento importante, cómo somos el único partido que tiene una ideología. Ahora los partidos son pragmáticos, su ideología es el dinero. Y el tercer elemento que tampoco tienen los otros partidos, los pocos que hay, los movimientos regionales o los partidos que se concentran en Lima, es que no tienen un líder carismático. Que reúne tres características que no se han dado en el siglo XX-XXI en el Perú. Un líder democrático, eficiente y un líder honesto. Entonces, eso nos lleva a la esperanza para muchos peruanos que Zaire antes no nos conocíamos. ¿Es verdad? Hace 2 años, los 10.000, 15.000 militantes que estamos activando en todo el Perú, no nos conocíamos unos a otros. Y ahora no solamente nos conocemos, sino hacemos cosas juntos. Construimos un partido juntos. Un apunte, Zaire, una buena democracia requiere partidos. Y estamos construyendo democracia porque estamos construyendo partidos. Así es que, queridos amigos morados,
estamos en una condición tal que podemos decir que estamos desde el partido construyendo un nuevo Perú. Fantástico, Jesús. Qué bueno haberte tenido aquí. Espero que, como ya te mencioné, estas ocasiones se repitan de manera permanente. Tu mensaje seguro que ha calado en las mentes de nuestros jóvenes, de nuestros militantes, fundamentalmente los peruanos que quieren ver un país realmente que crezca en democracia, un país mejor con bienestar para todos. Te agradezco nuevamente la presencia y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Jesús. Hasta luego. Claro. Muchas gracias, hermanos morados. Pues será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.